Hola, bienvenidos a Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí en Cuba. Quédese con nosotros que ya comenzamos. Y así comienzan nuestros 27 minutos semanales y hoy estaremos hablando de la convocatoria de los futbolistas cubanos residentes en el exterior. Un tema bastante polémico que lleva algún tiempo en la palestra pública, pero que no llega todavía a feliz término para malestar de los aficionados del fútbol insular. Hace algo más de 3 años en nuestro programa hablamos por primera vez de la posibilidad de convocar a la selección nacional a los futbolistas cubanos residentes en el exterior o sencillamente los legionarios como hoy se le conoce. En aquel momento comentamos sobre los primeros pasos para modificar los criterios de elegibilidad que rigen el fútbol cubano y nos acercamos al caso del habanero Guillermo Bárcenas, por ese entonces jugador del CB Gabat en Segunda B en España, quien contactó con las autoridades deportivas y futbolísticas de la isla para hacerle saber su disposición de representar a Cuba en eventos internacionales. Yo empecé a entrenar sobre los 7 o 8 años. Empecé a entrenar aquí en el equipo del Cerro y principalmente con Freddy, en las categorías inferiores. Yo llegué a Barcelona con 18 años. 18 años para 19 llegué a Barcelona e ingresé en una escuela que se llama Marcet, que es de preparación de jugadores. Ahí me estuve preparando durante 2 años, casi 3. Después de terminar la escuela Marcet, yo prácticamente decidí ir a Madrid. El Club Alcorcón me había acogido y me acogió en el primer equipo, pero por razones de directiva y eso me enviaron al segundo equipo, donde estuve entrenando con ellos bastante tiempo. Pero en algunos partidos y eso, cambio de dirección, cambio de dueño, el club había pasado a ser una sociedad anónima, o no recuerdo muy bien qué era lo que había pasado a ser, y entonces yo no estaba conforme y entonces el Albacete se interesa en mí. Recalo en el Albacete, que era segunda división B, pero mucho antes de que empezara la liga, el primer equipo estaba en totalmente descenso y estaba discutiendo el mantenerse en la segunda profesional. No termina en la segunda profesional y al bajar, pues baja también el segundo equipo, y entonces al ser amateur ya yo no quería hacer eso. No quería recalar otro escalón abajo y entonces decidí regresar a Barcelona, donde más o menos en octubre, noviembre este equipo se fija por mí, un entrenador que tenía, y entonces pues recalo en el Gabá hasta que mi anuncio en enero de mi fichaje. Caer en el Gabá fue lo mejor, la sensación de familia entre todos. Había muchos jugadores que eran de otras partes del mundo, habían argentinos, bueno, de hecho hay argentinos, hay hasta un ruso, hay de todo en el equipo, pero como tal no era de dónde era, sino a qué pertenecía. Pertenecíamos al mismo club y todos jugamos como familia. Este club pues más bien está en la segunda división B, que viene siendo como donde todas las canteras de los equipos de primera división juegan. Nunca pude sentir qué cosa era ponerse la camiseta de la selección de Cuba, y fue una experiencia que se me fue quedando y fue creciendo con el pasar de los años, y también bueno, ver a los compañeros con que había compartido vestuario, verlos también ya utilizando la camiseta de la selección de mayores. Ya era decir, ¿por qué yo no puedo estar también? Yo quiero compartir algo con ellos, pero para poder llegar a eso tenía que esforzarme mucho más allá, es decir, dar a demostrar allá de que podía ser, de que siendo cubano o de que no tengamos a lo mejor mucha tradición de fútbol, pues sí se puede llegar, y me encantaría algún día no tener que comprar la camiseta de la selección, sino simplemente llevarla y habérmela ganado en el terreno y que detrás lleve mi nombre y así poder utilizarla. Y así poder representar mi país, lo que más quisiera. Todos los atletas tienen el sueño de llegar a una selección nacional, sea donde sea. La de Cuba siempre tiene buen prestigio en otros deportes, el fútbol está saliendo adelante, tiene muchas pretensiones, y todo lo que pueda ayudar al fútbol cubano sería bueno. Si bien quedó
quedó claro que el cambio más significativo en la historia del fútbol cubano en las últimas 6 décadas no entraba en contradicción con la actual política de contrataciones del INDER, lo cierto es que en la práctica los resultados apuntan a otra dirección. En el intercambio que sostuvo nuestro colectivo con la dirección jurídica del máximo órgano rector del deporte en Cuba, no se refirió impedimento alguno para que un futbolista cubano residente o contratado en el exterior por sus medios pudiera representar a la isla en eventos internacionales. Sobre este tema, que es bastante delicado, hay una estrategia también, que es lo que prima es la visión que tenga la federación sobre estos atletas muy puntuales. Claro, primero parte de una valoración de cómo salió el atleta del país y posteriormente su rendimiento, su comportamiento, su deseo de representar el país, eso es muy válido, y que la federación, en el caso de fútbol, ha comenzado a evaluar determinados atletas que residen en otros países que lo hicieron de manera legal, bajo circunstancias muy especiales que no dependieron del atleta, sino de sus familiares, y que, como bien tú planteaste, se está haciendo un análisis para su convocatoria y que después los técnicos determinarán si hacen el grado para integrar los equipos nacionales. Sobre esto hay que esclarecer que el hecho de que un atleta nuestro esté contratado en el exterior no quiere decir que automáticamente eres miembro del equipo nacional. Ojalá todos los miembros del equipo nacional pudieran contratarse y que fuera más allá del derecho de hacerlo. Transita por muchas circunstancias. Se da el caso de que hay atletas que están aquí, que no tienen la posibilidad de contratarse y son muy buenos, y otros que están en el exterior pero no cubren el grado para jugar una posición que se determine que son fundamentales para el equipo nacional. Por eso, esa determinación le corresponde a los técnicos. La voluntad es que todo aquel que haya salido del país, que lo haya hecho de manera legal, que no hayan violado las regulaciones que tienen las federaciones deportivas. Los atletas de alto rendimiento tienen un contrato nacional que tienen que honrar, como lo hacen todos los atletas en el mundo, y la violación tiene una repercusión. Es decir, todos los casos son evaluados por la federación, pueden integrar, si así se determina, tanto por la federación como las autoridades competentes del país se determina, no hay ninguna limitante de que pueda ingresar al equipo nacional si cumple todos los requisitos. El procedimiento primero es que el atleta se contacte a la federación y que muestre su interés y que la federación haga su evaluación sobre casos muy puntuales. Posteriormente, la federación tiene que contactar a la dirección de alto rendimiento y posteriormente a la comisión negociadora, que es la estructura organizativa que en el organismo se encarga de este proceso y que facilita que la contratación fluya y se materialice. Ese es el procedimiento. El atleta, federación, alto rendimiento a la comisión negociadora, se analiza el contrato, se dictamina, se incluye cláusulas para respetar y honrar lo que se pacta y posteriormente se llega a la vía de hecho, la incorporación del atleta a las preselecciones nacionales. Nos acercaron varios familiares y varios jugadores, exactamente como se plantea, jugadores que están en ligas en España, en Alemania, en Centroamérica, y basado en ese interés, que lo hemos entendido positivo, se le hizo saber de esa misma manera a nuestro órgano de relaciones, al Ministerio de Deporte, a través de la Comisión Nacional de Fútbol,
y ha sido visto a bien, o sea, se ha categorizado como posible que esos jugadores que han tenido una vida deportiva en ascenso sean seleccionados. O sea, ellos entrarían dentro de la posición de los seleccionadores de Cuba, de optar por formar parte de nuestras selecciones nacionales, dígase la selección mayores u otras categorías, sub-20, sub-21, sub-23, olímpicas. En el orden competitivo, lo que está establecido es que cualquier jugador que sea miembro, que sea ciudadano de un país determinado, puede optar por representar su selección nacional. En el caso nuestro es similar, o sea, no hay una diferencia. ¿Qué es lo que ocurre? Que como son jugadores que ya tienen contratos firmados previamente con clubes profesionales de primera, segunda, tercera división, hay hasta contratos con tercera división en Alemania, jugadores que están militando por clubes en Alemania. Cuba, la Asociación de Fútbol de Cuba, de conjunto con la Comisión Nacional, con el órgano de relaciones del INDER, tendría que evaluar casos de forma individual. Hasta dónde podría haberse afectado el jugador, hasta dónde el club aceptaría que se le incorporara a las cláusulas del contrato la presencia física de ese jugador en nuestra selección, sobre todo en los torneos principales. Entiéndase, fecha FIFA, clasificatoria mundialista y algún otro evento al cual Cuba sea interés la presencia de ese jugador. Por tanto, es una cosa que para Cuba es muy novedosa, pero vamos perfilando la dirección, o sea, estamos en el camino correcto. O sea, ya le hemos dicho a Bárcenas de evaluar con el club la posibilidad de formar parte de la selección nacional. En un momento determinado, Bárcenas deberá presentar su solicitud a Cuba de jugar con la selección. Ya lo hizo. De hecho, ya existe una carta bien fundamentada que ha sido vista bien. Y entonces lo que nos queda es el paso de nosotros hacer de manera oficial con el club al cual pertenecen, al cual militan, la solicitud legal de que el contrato sea modificado mediante alguna cláusula contractual en un suplemento determinado, de que el jugador venga a Cuba y forme parte de nuestra selección. En los 3 años de esta novela por los legionarios ha habido de todo. Desde declaraciones fuera del lugar de algún entrenador o directivo hasta acalorados debates y campañas en redes sociales para la convocatoria de unos jugadores que podrían mejorar la imagen y el funcionamiento del principal equipo de Cuba. Jugadores como Carlos Vázquez, con un paso por la cantera del Atlético de Madrid y actualmente en el Alcorcón. Samuel Malamaki, con experiencia en varios clubes de Finlandia, y Guillermo Bárcenas llegaron hasta viajar a La Habana para reunirse con autoridades del fútbol cubano. Solo Bárcenas recibiría una invitación para mostrar su valía al cuerpo técnico de la absoluta que en aquel momento conducía el villaclareño Raúl Mederos. Salí muy joven y nada más llegar, pues llegué a España con un balón en los pies, por decirlo así, y empecé a jugar en un pueblecito pequeño, parece que venía de tradición familiar, mi abuela fue el primer equipo femenino de Santiago de Cuba, además en las posiciones en las que me manejo yo, defensa central, lateral, y nada, empecé en un pueblo pequeñito. Fuimos al club de Valdemorillo, es un pueblo de Madrid, de la Sierra de Madrid, y ahí empezó un poco la carrera deportiva de mi hijo. Fue creciendo poco a poco, los místers siempre confiaban mucho en él, era un chico que tenía mucha fuerza, mucha garra por dentro, y fue creciendo, y nadie nos creíamos que cómo era posible. Bueno, hay gente que dicen que la tercera generación siempre es igual a la primera, y bueno, la abuela de Carlos jugó en el primer equipo femenino que hubo en Cuba de fútbol, en el equipo de Santiago de Cuba, de la selección, y da la casualidad, no sabemos por qué, ¿no? Pero jugaba la misma posición. Mi hijo es central y puede jugar de lateral derecho, carrilero, es un chico bastante ágil y bastante fuerte, ¿no? Y coincidencias de la vida. Nos tuvimos que mudar a Madrid ciudad, nos mudamos y empecé a jugar en un equipito ahí de barrio, se llama el Club Deportivo Canillas, y en pocos años evolucioné mucho, me dieron mucha confianza muchos entrenadores y pegué un salto.
Después pasé un año que fue muy decisivo, que con mi familia, sobre todo con mi padre y con mi madre, estuve hablando porque era un desplazamiento mucho más largo, no me quedaba al lado de casa y era tiempo que perdía, pero decidí para jugar con los mejores y me traspasé al San Fernando de Henares y fue un año espectacular en mi carrera que siempre lo recordaré y fue el que me llevó a jugar en donde estoy ahora, ahí en el Atlético de Madrid, que es como una oportunidad y un sueño hecho realidad porque puedo defender estos colores que siempre he querido defenderlos. El Juvenil A, digamos que es el tercer equipo del Atleti. Está el Primera División, que todo el mundo lo conoce, está el segundo equipo, en Segunda B actualmente, y después venimos nosotros, que es todavía no estamos en la etapa lo que se llama de formación, todavía no es etapa de aficionado o profesional, llamemos. Y nada, jugamos en la máxima categoría juvenil de España, División de Honor, y jugamos contra los mejores equipos, Real Madrid, podemos jugar contra el Rayo Vallecano, equipos de Primera División y nada, también jugamos la Youth League, que es la Champions Juvenil, la Copa del Rey, en el caso de que quedemos entre los primeros puestos, que siempre los sabemos quedar, y además la Copa de Campeones en el caso de que quedemos campeones de la Liga, y eso es un escaparate a nivel nacional muy bueno, y además es una competición muy dura que te exige siempre el máximo, estar jugando al máximo nivel juvenil. Pues mis perspectivas es intentar llegar a lo más alto en el Atlético de Madrid. Es en el equipo que me ha dado la oportunidad, el equipo en que desde pequeño quise jugar, defender estos colores, siempre creo en ese proyecto, en ese ímpetu que le pone el club, en esos valores que te enseñan. Y mi sueño a corto plazo pues sería este año, por ejemplo, empezar mi último año de juvenil y ganar la Liga, ganar la Copa del Rey y ganar todo. Y posiblemente si hacemos esta buena temporada poder subir al segundo equipo y si no, pues por qué no pensar en grande directamente al primer equipo y demostrarle al míster, al Cholo, esos valores y mis características como jugador, que creo que se pueden asemejar mucho a él y que le pueden gustar bastante. He venido a Cuba porque creo en este proyecto de desarrollo que se está llevando sobre todo en el fútbol. Mis raíces son cubanas, me siento cubano y creo que puedo llegar a aprender muchas cosas de aquí y puedo transmitir cosas que yo he aprendido de España y creo en el proyecto del fútbol que se está llevando ahora y creo que puede llegar a muy buen nivel y hacer cosas importantes, sobre todo dejar mi legado, por decirlo así. Yo creo que desde el punto de vista deportivo, evidentemente para la familia es algo súper grande que puede pasar, que tener un hijo que pueda defender los colores de tu país es un sueño, muchas veces inalcanzable y otras veces alcanzable. En este caso creemos que puede ser alcanzable. Mi hijo, pues siempre le hemos transmitido la nacionalidad que llevamos dentro los cubanos, que donde quiera que estemos, pues siempre somos de Cuba y siempre seremos de Cuba, en cualquier sitio que estemos. Carlos se lo tomó de una manera muy de él, se emocionó muchísimo porque, como he dicho antes, el sueño de cada deportista es defender los colores de Cuba. Creemos que si algún día puede existir la posibilidad, creemos que es ahora. Evidentemente, está en una progresión deportiva realmente muy bien, juega en un club que realmente está apostando mucho por él. Y bueno, seguimos la Sub-21, seguimos todas las competiciones nacionales a través de varios medios, en internet, los partidos que retransmiten a nivel internacional y nos hace mucha ilusión a todos, ya no digo a los padres, a la madre, porque evidentemente pues es algo que nos emociona muchísimo, pero sobre todo a él aprendería muchísimo, intentaría intercambiar las experiencias a nivel internacional que tiene como jugador y aprendería sobre todo a nivel como persona, crecería profesionalmente y crecería como persona. Y creo que ese momento de que tanto él como otros chicos que juegan en Alemania, otros chicos que juegan en Italia, que están dando pasos agigantados muchísimo en el deporte, en el fútbol evidentemente de lo que estamos hablando, creemos que pueden aportar mucho y entre todos pueden hacer un gran equipo. Como he dicho antes, me siento cubano, siento mis raíces, me fui muy pequeño, pero siempre he estado apegado, digamos, aquí a la isla de Cuba y creo en este proyecto sobre todo y quiero, como he dicho, dejar mi legado, hacer cosas importantes
en mi país, por decirlo así, y creo que podemos llegar a hacer cosas grandes y puedo aprender mucho porque es totalmente distinto aquí que en otros lados, y yo creo que también puedo aportar cosas y sobre todo vengo a enriquecerme, digamos. Y además me gustaría pertenecer a la selección cubana, sinceramente. Si pudiera tener la posibilidad de tener la suerte, eso da mucha confianza al jugador, sobre todo que un país cuente contigo. Y estamos hablando de que representa, de que son 11 personas en un campo de fútbol, en un estadio muy grande, representando a todos los millones de personas que son tu país realmente, a la bandera y a los colores, que es lo más importante. Me gustaría que estuvieran, pero también me gustaría conocerlo y me gustaría al menos poder ver su accionar en la cancha, en alguna que otra vez, porque así, por decir, pues, X jugador viene de tal o más cual club y sin conocerlo, no me gustaría tenerlo en el grupo. Me gustaría poderlo ver en un momento determinado, ya sea aquí o sea afuera, y poder valorar su rendimiento, en qué posición encajaría más, qué es lo que más nos hacía falta para el plantel nacional, etc. Primero, el deporte no puede tener una política diferente a la que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba con la inmigración. Creo que tienen que ir de la mano. El jugador que viva en el extranjero y que ame su país y ame su bandera y no ha estado en ningún conflicto, debe tener todo su derecho a representar el país si tiene los argumentos futbolísticos para hacerlo. Tiene que ganarse el puesto como cualquier otro. Creo que ese derecho no se lo puede negar nadie, aunque es complicado. Es complicado porque esos jugadores ya se deben a un club y tienen que llegar a adaptarse a la nueva situación, que es muy diferente a la que tienen en su club, pero indiscutiblemente que donde haya un cubano de talento con deseos de defender su camiseta, hay que abrirle las puertas. En entrevistas anteriores, inclusive contigo mismo, yo te he dicho que yo tengo las puertas abiertas para todos los jugadores, inclusive los que están en el extranjero. Y no creo que ningún integrante del colectivo técnico mío haya manifestado nada de eso al respecto. Yo lo he dicho y lo seguiré diciendo, ¿no? Pero ahora hay trámites legales que ya se van un poco más allá de las manos de nosotros, que es a nivel del INDER, a nivel de las instituciones superiores, que tienen que cumplir esos jugadores para poder ser convocados acá, ¿no? Creo que eso es lo más importante. El jugador que brinde el interés, que venga, que tramite, que haga todos sus pasos legales con el INDER, con la parte jurídica del INDER, y todo está en regla, y el club mande su carta, su aprobación, etcétera, etcétera, todos esos trámites legales, no hay problema de ningún tipo. Mucho más si es un jugador que ya nosotros conocemos, que estuvo en la selección, porque no es solo el caso de Marcel, hay otros tantos jugadores. E inclusive hay otros jugadores que siendo chicos se han ido de aquí y han mostrado interés en venir, pero siempre y cuando no cumplan con estas reglamentaciones del INDER de nuestro país, desgraciadamente no podemos convocarlo. Yo en lo personal siempre pienso, ¿no?, en el bien del fútbol cubano. Eso es lo primero que yo pienso, y creo que con la llegada de esos jugadores, que para mí es muy fundamental, ¿no?, sentirme rodeado tanto como jugadores que juegan acá en Cuba como otros que juegan fuera, ¿no?, como Marcel Hernández, que es un excelente jugador para mí, y creo que sí. Siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo, que es muy fundamental insertar esos jugadores en nuestra selección para el bien del fútbol cubano. Yo te digo que lo más importante ahora es el colectivo. Si dentro del colectivo hace falta otro jugador, bienvenido sea, pero bueno, te reitero una vez más, el colectivo técnico es el que tiene la última palabra. Y casualmente ahora mismo, antes de la entrevista, yo vengo de conversar con los dirigentes de acá, de la Comisión Nacional, y ellos me han dado toda la potestad para que yo evalúe los jugadores y de una vez y por todas diga los jugadores que son necesarios que puedan ser asignados acá. En las próximas horas nosotros vamos a ver unos videos que tenemos, vamos a evaluar los jugadores y también daremos a conocer a la Comisión Nacional los intereses de nosotros, de los jugadores que vengan acá. En este caso salió públicamente que son 6 jugadores. Yo tengo la intención, porque el que juega en el Atlético de Madrid, conversé con él aquí en La Habana hace rato unos meses. El muchacho está interesado en venir a jugar con la selección nuestra. Yo tengo todas las intenciones de que él venga. Si el jugador está en su derecho, creo que sí, que puede venir, ¿por qué no? Pienso que ya está abierto ese mercado para nuestro fútbol y para nuestro deporte en Cuba. Y nosotros tenemos que hacer todo, tenemos que tener todas las intenciones de que ese jugador pueda venir a jugar con nosotros. Tenemos otro jugador en Chile que tiene mucha calidad, muy buen jugador también. También tenemos las intenciones
de que venga, y si puede venir, yo sí quiero que vengan los dos a jugar. Yo sí estoy decidido que los dos vengan a jugar, porque indudablemente van a ser dos jugadores de mucha calidad para nuestro equipo y van a elevar el nivel competitivo nuestro, indudablemente. Con las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022 en el horizonte y el lastre de los malos resultados a nivel internacional, muchos ven la convocatoria de los legionarios como la solución de todas las carencias del plantel guiado por el pinareño Pablo Elier Sánchez. Más allá de que se han hecho público algunos nombres, los más sonados son los del habanero Marcel Hernández y el avileño Onel Hernández. Hasta el momento no existe certeza alguna de que los añorados legionarios se incorporen a la selección. Lo sucedido previamente con los propios Marcel, Onel y Carlos Vázquez, cuyos clubes anunciaron en sus cuentas oficiales el llamado de los jugadores y luego no se concretó, genera mucho escepticismo en la por momentos desilusionada afición futbolística de nuestro país. Y así termina nuestro tiempo televisivo de hoy, donde estuvimos hablando de la convocatoria de los futbolistas cubanos residentes en el exterior. Recuerde que esto es Fútbol por Dentro, un programa donde somos más que 11.